Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por este día tan hermoso, Pastora Nasli. Sí, es un día precioso. Estamos gozosos porque sabemos que la presencia de Dios está aquí y les enviamos un cordial saludo a todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar qué nos puede llevar al desierto. Entonces vamos al libro de Oseas 2:14 al 16. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarán Isis, y nunca más me llamarán Baali. Ahora, ¿qué estaba hablando aquí, Pastora Nasli? El profeta Osea. El profeta Gomelo. Osea. En el tiempo del profeta Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, Dios nos habla a través de este pasaje que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios amaba, estaba siendo infiel con Dios. ¿Por qué estaba siendo infiel con Dios? Porque se habían vuelto a sus dioses cananeos. Aquellos rituales eran politeístas e inmorales, buscaban la ayuda y protección para sus ganados y cosechas. Entonces vemos aquí que a pesar de la infidelidad que estaba cometiendo Israel para con Dios, Dios seguía amando a Israel. Y Dios en este tiempo nos habla también a nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Amén. Somos el pueblo escogido de Él, comprado con su sangre preciosa, y también somos su pueblo. Y a pesar de que a veces somos infieles, Dios nos sigue amando, y por eso Dios permite o Dios mismo nos lleva al desierto, porque vamos a ver que hay desierto que es el hombre o el Hijo de Dios es llevado por el Espíritu Santo para varias cosas que las vamos a ver ahora más adelante. Pero también hay un desierto que el mismo hombre, la misma mujer de Dios entra en ese desierto por su pecado, por sus actitudes, por sus palabras, por la desobediencia a Dios. Entonces ellos entran en ese desierto. Entonces Dios, que nos ama tanto, a veces Dios permite que estemos en ese lugar, que ¿cómo es un desierto, pastor? Un desierto. ¿O qué significa la palabra desierto? Es un lugar seco, árido, donde no encontramos agua, donde en el día es caluroso, un calor muy fuerte, y en la noche un frío también muy fuerte. El desierto es el lugar que usa Dios para prepararnos a nosotros, sus hijos. Así es, pastor. Es un lugar donde vemos que hay escasez, que hay soledad, porque en el desierto nadie nos llama. Claro. En el desierto muchas veces no hay provisión, porque vemos que en el desierto no hay nada, es árido. En el desierto ya la persona no le vale tener dinero, tener provisión, porque no lo puede disfrutar. ¿Cómo lo va a disfrutar si no hay donde comprar? No hay donde comprar, no hay donde ir a comprar algo para nuestra vida. Sí. Entonces vemos acá que la palabra de Dios también nos habla que el Señor Jesús también fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. En Lucas 1:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos algo muy importante. Sí. Lleno del Espíritu Santo. O sea que ningún carnal va al desierto. Así es. Al desierto vamos los que estamos llenos del Espíritu Santo. Aquí dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado
por el Espíritu Santo al desierto. Así es, o sea que muchas veces la gente piensa que alguien está en el desierto porque está en pecado y no es así. No. Vamos a ver por qué muchas veces Dios nos lleva al desierto. No necesariamente es porque está en pecado. Cuando es llevado por el Espíritu Santo no es por pecado, sino porque Dios quiere que avancemos, que veamos su gloria, que nos quiere usar más Grandemente, nos quiere usar mejor. Así es. Él quiere que nosotros veamos su gloria, veamos su poder, veamos su majestad. Así es. Lucas 4:4 vemos ahí que Jesús respondiendo le dijo a Satanás, porque en ese momento el Señor Jesús tenía hambre y le dijo que convirtiera esas piedras en pan. Y el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces vemos que después de que el Señor Jesús estuvo en el desierto llevado por el Espíritu Santo, se manifestó la gloria de Dios en él, porque ahí fue donde comenzó el ministerio del Señor Jesús, con prodigios, milagros, liberación, resucitó muertos. Entonces, cuando Dios nos quiere usar más grandemente, valga la redundancia, tenemos que ir a ese desierto. Amén. Dios nos aparta en soledad, en donde aprendemos a depender solo de Dios. Y vemos aquí que el desierto es un lugar de aprendizaje. Claro, amén. O sea, es el lugar donde Dios nos va a enseñar muchas cosas. Es como un aprendizaje, es donde Dios nos va a enseñar cómo podemos hacer las cosas. Amén. Entonces eres llevado allí porque vas a aprender, y es la única forma que nosotros vamos a aprender lo que Dios quiere hablarnos al corazón. Y esas cosas que Dios quiere que aprendamos, no las aprendemos desde la comodidad, desde el confort. Tenemos que estar en ese lugar desértico, en soledad, para poder aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Ahí es donde podemos escuchar la voz de Dios audiblemente. Así es. Entonces ahí en el desierto ya la casa nueva no tiene sentido, lo material deja de ser importante para el carro, la finca. Así es, pastor, para que Dios sea el importante en nuestras vidas. Ahí es donde Dios es el importante en nuestra vida. Y ahí es donde podemos entender que Dios está por encima de todo lo material. Claro, eso es verídico. Bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos, te adoramos. Y ahí podemos decir, como el Señor Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces volvamos ahí a Oseas 2:14, donde dice, pastor, que el pueblo, el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo ahí en Oseas 2, volvamos a la cita inicial. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces lo primero que hace Dios es hablarnos a nuestro corazón en el desierto. Y le daré sus viñas desde allí, porque vemos que en ese momento no hay nada, ya no tenemos nada. Entonces el Señor dice, le daré sus viñas. O sea, es donde Dios nos quita, pero nos va a dar más. Más. Y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces vemos acá que nosotros con el tiempo a veces se va enfriando ese amor hacia Dios, porque dice que la volveré y allí cantarán como en los tiempos de su juventud, o sea, como en los primeros tiempos cuando conocimos a Dios, cuando conocimos del Espíritu Santo, cuando pudimos sentir su presencia. En ese primer amor, hablábamos, llegábamos temprano a la iglesia a orar, a clamar, a alabar a Dios Todopoderoso. Así es. Entonces el Señor en el desierto dice que allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida en la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baali. Vamos a ver ahora qué significa estas dos palabras, pero Dios en medio del desierto quiere sacar la mejor alabanza para Él. Él quiere que nosotros le adoremos, le alabemos, no por lo que nos pueda dar, no por lo material, sino por lo que Él es. ¿Cierto, pastor? Por eso dice, me gusta mucho la canción, pastora, que dice, si estás sufriendo, alaba. Así no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. O sea que en el desierto alabamos al Señor
y Él nos escucha. Eso es lo que yo quería, hijo, que me alabaras, que no te olvidaras de mí, que no te olvidaras que yo existo, que no te olvidaras que yo soy tu padre, que yo soy tu proveedor, que yo soy el que da todo. Así Él es. Y vemos que en el desierto nos damos cuenta, porque sabemos que Dios nos llevó al desierto, pastor. Sabemos que Dios nos llevó al desierto porque Él en el desierto empieza a enseñarnos y aprendemos. Así es. Sí. Y entendemos cosas Entendemos que no le dábamos valor antes. Claro. Y ahí sí le vamos a dar valor a lo que Dios nos había dado, a los dones del Espíritu Santo, a las bendiciones que Dios nos había dado, porque Dios había bendecido a su pueblo Israel. Dios había tenido misericordia de su pueblo Israel. Amén. Y el pueblo se había vuelto tras sus dioses. Y nosotros de pronto en este tiempo no adoramos esos dioses que adoraba el pueblo de Israel. Pero ¿qué es un ídolo? ¿Qué es otros dioses? Lo que le roba el lugar a Dios. Claro, lo que le quita el primer lugar a Dios. Esos son los dioses. Entonces mucha gente ha dejado ese primer amor porque es más importante para ellos que el trabajo, la televisión, su familia, ¿qué más? Su dinero, su carro, su finca. Así es. Y entonces el Señor dice, la atraeré nuevamente y le hablaré a su corazón, porque ya por estar tan ocupados en otras cosas ya no oímos la voz de Dios. No vimos la voz de Dios. Y escuchamos otras voces, y Dios no quiere eso. Dios quiere es que escuchemos su voz. Entonces cuando Dios nos lleva al desierto hay unos beneficios que no nos imaginamos. Que no nos imaginamos. ¿Sí? Imaginable. Que alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que en el desierto hay beneficios? Sí, si en el desierto lo que hay es calor, soledad, mucho frío, no se encuentra agua, no se encuentra comida, ¿cómo así que unos beneficios? Pero lo vamos a ver. El primero de ellos es que Dios nos habla ¿qué? A nuestro corazón, porque Él nos atrae hacia Él. Entonces habla a través de su Espíritu Santo a nuestro corazón. Amén. Y segundo. En lo tercero, Dios añadirá a mi vida lo que me hace falta. En ese momento en el desierto, porque dice que le volveré, ¿qué es? Y les daré su viña desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarán Isi, y nunca más me llamarán Baali. Así es. Entonces Dios quiere sacar de nosotros, ¿qué? Nuestra mejor alabanza. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces mucha gente no ha entendido el poder de la alabanza, de lo que es adorar a Dios. Vemos en la época del pueblo de Israel cuando iban a la batalla, la primera tribu que iba al frente era la tribu de Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Y ellos llevaban al frente una bandera, y en esa bandera estaba el león, que significa el león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces cuando nosotros alabamos a Dios, cuando le damos nuestra mejor alabanza a Él, en ese momento estamos ganando batallas, pastor. La alabanza es una guerra espiritual. Ajá, así es. Es donde nuestros enemigos son vencidos a través de la presencia del león de Judá, de la tribu de Judá. Entonces nosotros no debemos permitir que las circunstancias, que lo que estemos viviendo nos roben la alabanza a Dios, porque hay gente que cuando están en un problema, en una dificultad, o aún en la comodidad, en el confort, dejan de alabar a Dios. Claro, amén. Y nosotros no nos podemos mover hacia Dios por lo que sentimos, sino por lo que Él es, porque Dios sin mi alabanza, Él sigue siendo Dios. Y nosotros seguimos siendo los mismos. Exactamente. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Pero cuando alabamos a Dios, cuando le damos lo mejor para Dios, ¿qué pasa? Suceden cosas en el mundo espiritual, los cielos se abren y Dios se agrada cuando nosotros le alabamos, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es. Amén, amén. Te adoramos, Señor, te damos toda la gloria y la alabanza. El Señor en el desierto
nos hace que tengamos memoria de que todo lo que tenemos es por su gracia y por su misericordia, que hemos llegado hasta allí y hemos llegado hasta acá. Por Él, por su gracia y por su gran amor. No fue por nuestras capacidades, no fue por nuestra carrera, no es por el dinero, no es por la posición, sino fue Dios, por Amén. Su gracia. Entonces, en el desierto Dios nos quiere recordar que es Él el que lo ha hecho y que no somos nosotros mismos. sino que Él es bueno y para siempre su misericordia. Así es. Y dice ahí que en el versículo 6, pastor, de Oseas 2:14, dice: me conocerás como Isis. El 2:14. Me conocerás como... Pero ahí me conocerás como Isis, no, el 2:14, el 2:15, 16. El 2:16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isis y nunca más me llamará Baali. Entonces vamos a ver qué significa Baali y qué significa Isis. Dice, Baali significa jefe, dueño. El Señor te dice, yo no quiero que tú me busques como el dueño, como el patrón. ¿Sí? ¿Qué pasa con una persona cuando está en una empresa y tiene un patrón, pastor? Lo llamamos patrón y por lo que es él. Y porque trabaja, porque él nos está dando el empleo. Trabaja por obligación. Y trabajan por obligación. No y Dios no quiere que nosotros trabajemos en su obra por obligación, ni que lo llamamos Baali, porque nos compró a precio de sangre. Él quiere que lo llamemos Isis. Y mira lo que significa Isis: el Dios de tu amor, el Dios de tu intimidad. En el desierto vas a saber lo que es Dios, y porque Él te compró a precio de sangre, porque te amó, me amó también a mí. Por eso Él nos compró a precio de sangre. Él quiere que nosotros lo conozcamos como ese gran amor, ese gran amigo. Así es. Dios no quiere que tú le sirvas porque Él es tu dueño, sino porque Él es tu gran amor. Que sepas que Él es nuestro amor. Amén. Dios no quiere que tú lo hagas por obligación. Él no dice que Él no quiere que tú digas, tú eres mi jefe. No. Él quiere que tú digas, tú eres mi amor, tú eres mi amigo, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres todo para mí. Eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Y sabe, pastor, en el desierto es difícil que un árbol reverdezca, ¿cierto? Claro. Pero el Señor, la presencia de Dios, hace que el árbol reverdezca. Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en el campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. Mira todo lo que hace Dios en un desierto. Aleluya. El desierto. Es imposible que un árbol reverdezca. Es imposible. Y dice el Señor que cuando Él derrama de su espíritu de lo alto, el desierto se convierte en un campo fértil. Entonces, si tú estás viviendo un desierto donde no ves nada, donde no pasa nada, Dios te dice hoy, voy a hacer que reverdezca tu ministerio, tu empresa, tu salud. Lo que estás viviendo, Dios va a hacer que tenga vida, porque Amén. Es cuando está la presencia de Dios. Y hablábamos que en el desierto el Señor nos atrae hacia Él, habla a nuestro corazón. O sea, en el desierto no solo están los ángeles, está la presencia de Dios con nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos lleva al desierto, Él está ahí, aunque tú pienses que no está, que nadie te llame, te sientas solo, pero el que está ahí es Dios, a través de su Espíritu Santo. Mire lo que dice Éxodo 13:20. Y partieron de Sucot y camparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo,
por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Entonces vemos acá que la presencia de Dios era esa nube que estaba de día porque había mucho calor y la nube traía frescura, y en la noche estaba la columna de fuego. ¿Por qué era fuego? Porque en la noche había mucho frío, entonces estaba la columna de fuego para que estuvieran calienticos. Mira eso tan hermoso. Sí. Y en el día para que tuvieran refrigeración. Así es. ¿Y qué pasa? Vamos a ver que la nube representa al Espíritu Santo, la presencia de Dios, así como en Hechos 1:9 vemos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, amén, dice que una nube le recibió y le ocultó de los ojos de los discípulos que estaban viendo. Esa nube es la presencia del Espíritu Santo. Santo tú eres, Señor. Entonces vemos que en el desierto está ¿qué? La presencia de Dios. Vemos aquí Éxodo 33, 14 y 15 que Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Claro. ¿Qué dice, pastor? Éxodo 33, 14 al 15. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. No nos saques de aquí. Él conocía que sin la presencia de Dios, él no podía funcionar. Significa que sin la presencia del Espíritu Santo no podemos hacer nada, absolutamente nada. Necesitamos, tú y nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en todo. Así en todo. Entonces vemos que la nube producía sombra y frescura, un ambiente agradable. ¿Por qué? Porque había un sol muy candente y la temperatura en la noche era bajo cero. Claro. Entonces vamos a ver que la columna de fuego trae 3 beneficios. Imagínense esto, pastor. Sí. La primera, luz, porque en el desierto todo es oscuro. Claro. Había oscuridad. Y entonces vemos que este fuego iluminaba a kilómetros. ¿Y sabe qué más hacía el fuego, pastor? La presencia de Dios disipaba la oscuridad en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Ajá, la presencia de Dios. ¿Y sabe qué también pasa? Ahuyentaba a los depredadores y a las bestias del campo. Así es, que si el enemigo, si en ti está el fuego del Espíritu Santo, la presencia de Dios, ¿qué va a disipar? A nuestros enemigos. Al diablo. Al diablo. No se puede acercar a nosotros porque está la presencia de Dios en nosotros. Está el fuego del Espíritu Santo. Está la nube y ese de su fuego presencia. Es el que quema toda obra de tiniebla. Así es como pasó en Pablo, en Hechos 28, 5, 6, dice así: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Imagínate esto. Dijeron que era un dios porque una culebra venenosa lo pica y ellos están esperando que él cayera muerto, pero como la presencia de Dios estaba en él, ningún veneno de esa serpiente pudo hacerle daño al apóstol Pablo. Dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Desde que sea la presencia, pastora, de Dios en nuestra vida, ningún daño nos puede hacer nuestro enemigo. Sí, y ya para concluir este tema, vamos a ver que cuando el pueblo de Israel partía por el desierto, era cuando la nube, estaba la presencia de Dios, o sea, la nube, ellos tenían que marchar en pos de la nube. Si la nube se detenía, ellos se detenían, avanzaba. Y si ellos no se metían bajo esa presencia de la nube, ¿qué pasaba, pastor? Tenían problemas. ¿Por qué? Porque no estaban bajo la protección del Altísimo. Entonces venía el fuego, ese fuego. Es como cuando una gallinita coge sus polluelitos y lo mete bajo sus alas.
Ahí están protegidos. Si está lloviendo no se van a mojar. Esa era la nube. Así era la nube. Cogiendo a sus hijos como si la gallina tuviera a sus polluelos bajo sus alas. Así es. Entonces se imagina, la nube traía frescura, y si ellos se quedaban fuera de la nube, pues el calor era insoportable. O el frío en la noche, bajo cero, la temperatura era bajo cero. Entonces tenían problemas. Entonces una persona fuera de la presencia de Dios va a tener problemas. Es una persona que es vulnerable para las tinieblas. Es vulnerable para las tinieblas. Así es, pastor. Entonces le damos gloria a Dios por esta palabra. Que Dios Todopoderoso sea ayudándole a todos aquellos que están en un desierto, pero sabemos por la palabra que lo que viene es más grande. La Amén. Gloria de Dios dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así es. Entonces, si tú estás viviendo un desierto de soledad, Dios está contigo. Dios no te preocupes, es tu proveedor. Dios está ahí. El Santo Espíritu de Dios está contigo. No te preocupes. Dios te saca del desierto en el poder del Espíritu Santo para que tú veas los milagros más sorprendentes en tu vida. Las maravillas de Dios. Así es. Entonces les dejamos y nos vemos en la próxima. No se les olvide que ahí en pantalla aparece nuestro número de teléfono, aparece nuestro correo, para que cualquier inquietud nos puedan llamar y estamos atentos. Y no se les olvide darnos un like. El Señor me les bendiga y me los guarde. La paz del Altísimo. Amén. Bendiciones. Que estén muy bien. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.